Sí, se estira. Vamos a entonar un canto de gozo de esos que es verdad. Así voy a dejar el lugar a nuestra hermanita Jocelyn, que es la siguiente portadora de la palabra de Dios. ¿Quién vive, amados hermanos? Y a su nombre, gloria. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy nerviosa, sinceramente. Es la primera vez que me toca compartir y pues tengo muchos nervios, pero bendito Dios. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19. Y me dice un amén cuando esté ahí. Amén. Aleluya. Amén. Después de que termina. Fíjate que lo. Dice: acuérdate de mi Tengo bien. aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayer. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, Aleluya. porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad de estar en este lugar, porque me das la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que sigas tú hablando a través de mí, que quites todo nerviosismo y que podamos llevarnos esta palabra en nuestro corazón, así como está en el mío. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi tema, ¿se puede juntar? Mi tema es, el título de mi tema es Padre de Misericordia. ¿Y qué es misericordia? Investigando en internet, la palabra misericordia en latín está dividida en dos palabras, que es la palabra miser, que significa desdichado o miserable, y cordis, que significa corazón. Si juntamos las palabras, pues podemos dar el resultado de un corazón desdichado, un corazón miserable, en lo que significa la palabra misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es una virtud que una persona tiene hacia con los demás que están pasando por un momento de aflicción, de quebrantamiento, de miserias. ¿Y qué es una persona desdichada? Pues es la que vive en estos conceptos que les acabo de dar. Entendiendo esto, el ser con más misericordia que podemos y que conocemos nosotros es Dios. No hay nadie más que iguale la misericordia y el amor que Dios tiene para con nosotros como sus hijos y para la humanidad. Antes de nosotros conocer a Dios, de tener el encuentro que tuvimos con Dios, nosotros éramos los desdichados y los miserables, y Dios se fijó en nosotros. Incluso viviendo en esa vida que teníamos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y lo puedo ver yo en mi vida, porque yo crecí en la iglesia y llegó un momento en el que yo me descargué de los caminos de Dios, pero incluso en el lapso de tiempo en el que yo estuve separada de las cosas de Dios, Dios seguía teniendo misericordia en mi vida, y lo puedo ver todos los días con el simple hecho de que Él me llamó a regresar a su casa. Fue un acto de amor y de misericordia para mi vida, y yo creo que en cada uno de nosotros Dios ha tenido bastante misericordia. Quizá muchos de nosotros ya ni siquiera viviríamos o estuviéramos totalmente hundidos en el pecado que podíamos estar practicando. La misericordia, Dios nos da misericordia a nosotros. Esa es una virtud de Dios, y Dios decide cómo darnos misericordia. A ti, Jocelyn, te voy a dar un cierto porcentaje de misericordia, y al hermano Johnny le voy a dar otro porcentaje de misericordia.
Y a veces pensamos que la misericordia es algo como muy complicado de dar, como que yo no puedo ser misericordioso, pero en sí a veces la misericordia es algo muy simple, como el simple hecho de estar en mi casa y ver que hay alguien de la calle pasando por ahí y decir, le voy a arrimar un taquito para que coma algo, ahí tú ya estás teniendo misericordia de esa persona. No es algo tan complicado. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, a pesar de que sabemos que Dios nos dio el privilegio de tener misericordia para los demás, no lo practicamos. Aleluya. Nos es muy difícil practicar la misericordia para con los demás, porque como lo hemos estado viendo en temas pasados, sentimos que no podemos ser misericordiosos. Y como sabemos, Dios es Padre de misericordia y Dios nos regala esa misericordia para con los demás, incluso para con nosotros mismos. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces nos está diciendo que sí podemos ser misericordiosos para con los demás, y siendo misericordiosos vamos a tener más misericordia para con nosotros mismos. Hay 3 puntos sobre la misericordia que yo anoté, que es la misericordia de Dios es constante. ¿A qué nos referimos con esto? Que la misericordia de Dios se renueva todos los días. Como leímos en Lamentaciones 3:19 al 24, nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, cada mañana que nos levantamos, Dios está renovando las misericordias hacia con nosotros, hacia con nuestra vida y hacia con la humanidad. El punto número 2 es la misericordia de Dios es un regalo que, si lo vemos desde el punto lógico y humano, es un regalo que no merecemos. La misericordia de Dios es un regalo que no merecemos porque incluso teniéndolo no lo valoramos. Incluso siendo hijos de Dios no valoramos el regalo de la misericordia. ¿Y qué podemos decir del mundo, verdad? De la humanidad actual, de las generaciones actuales. Creo que la misericordia es algo de lo que ni siquiera tienen una importancia. El punto número 3 es la misericordia de Dios es una esperanza, pues al que espera, ¿no? Sabemos como cuando tenemos un tipo de aflicción, estamos pasando por un proceso de enfermedad, tenemos a alguien internado, como el ejemplo que dio nuestro hermano Víctor de su hija. ¿Qué es lo que primero pedimos en oración cuando estamos pasando por un proceso difícil? Señor, ten misericordia. Cuando vamos a compartirle a una persona, Señor, ten misericordia de su alma. Cuando yo estoy en un proceso, Señor, ten misericordia de mi vida, y es algo que siempre tenemos presente y es algo que Dios siempre nos está dando. En la Biblia está plasmada de muchísimos actos de misericordia que Dios ha tenido para con su pueblo, y tenemos muchos actos de misericordia cuando Jesús habitó entre nosotros, los milagros que realizó, las liberaciones que hizo, los sermones que daba para el pueblo. Esos eran actos de misericordia. ¿Por qué? Porque era algo que no merecían y Él se hizo hombre para venir y dar misericordia. Yo me ponía a pensar y era como que Dios derrocha la misericordia. Dios está constantemente mostrándonos que nos ama a través de esa virtud, y como les digo, pues a veces es algo que a veces no tomamos en cuenta o lo vemos muy a la lejanía. De hecho, en este momento un acto de misericordia que Dios está teniendo para con nosotros es el simple hecho de no venir por su pueblo. Ese es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tiene la esperanza de que más personas vengan al arrepentimiento. Por eso Dios no viene. Y a veces la mentalidad de la juventud, que a veces yo escucho comentarios y así, es como que, pues sí, dicen que Dios viene desde hace 2000 años, en el 2012 dijeron que ya venía y no ha venido, y se burlan, ¿no? Como que, pues si va a venir, pues ¿por qué no ha venido? Y es por el simple hecho de la misericordia que tiene para con la humanidad. Amén. O sea, me imagino a Dios mirando al mundo, mirando todo lo que el mundo practica y diciendo, voy a tener un poquito más de misericordia para con el mundo, porque no quiero que se pierdan, porque quiero que aunque sea uno o dos o un puñito más decidan seguirme y se arrepientan. Y eso es algo que también ignoramos, que a veces como nosotros decimos, Señor ven ya, pero nosotros no conocemos los pensamientos de Dios. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Va de la mano con lo que estoy diciendo, es lo que Dios espera incluso de nosotros mismos y de la humanidad.
que tengamos ese corazón hacia Dios, arrepentirnos, y sabes que mi misericordia te está alcanzando ahorita. Hablando del tema que les comenté ahorita, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que nos hacen la pregunta esta de que toman la venida del Señor como una fábula, como un cuento, por el simple hecho de que mucha gente tiene